Pensaba que no hacía falta. Bueno, primero gracias. Le agradezco siempre a David que haya hecho esta muestra de estudiantes secundarios, un poco cuando hoy analiza estas máximas en función del presente. También tiene que entender que las sociedades cambiaron, la cultura cambió y está bueno pensar que con otras herramientas hay cosas para hacer hoy todavía. Yo también, aparte de todo esto que hago en la universidad, trabajo en el secundario. Sé lo que significa. Está bueno que los docentes universitarios también tengamos un poco de esto de transitar por la escuela media. Muchas veces yo que doy didáctica, que doy currículum en la universidad, veo que muchos colegas están como muy alejados de lo que pasa en la realidad de la escuela. Y la teorización sin conocimiento acabado de la práctica recae en una teorización vacía. Cada tanto yo tomo suplencias en la secundaria, ahora me ha tocado una suplencia que creo que se va a extender y está bueno un poco para refrescar los saberes, las experiencias, volver a vincularse con el mundo de la secundaria y un poco cuando uno va formando los profes, intenta transmitirle esta cuestión del legado, ¿no? Del legado cultural, de esto de acervo, que todo el tiempo vamos hablando acá y que creo que ha salido en esta jornada todo el tiempo. Mi misión básicamente hoy es hablar un poco de este libro. Yo había organizado la charla en dos partes, todo el tiempo refiriéndome a la figura, ¿sí?, de Urbano Núñez, quien creo, un poco lo digo por ahí, lo he dicho en varias oportunidades, que de los escritores, de los sujetos que aportaron a la cultura de San Luis, es uno de los que mejor escribía. Al menos a mi modo de ver, a mi modo de leer. De hecho, este libro, esta es una edición original de San Luis Los Granaderos, la edición del Conlara del 63, tiene 2 o 3 partes que son de una elocuencia poética increíble. Y voy a referirme en una vinculación bien metafórica a los maestros, esto de Semillero, de Germen, de Matlis, y a la figura de Urbano. Creo que todo el tiempo estamos haciendo esa relación entre pasado y presente, entre cultura, maestros, escritores y demás. Yo rescato particularmente esta jornada por una cuestión de transmisión, de cultura, de la importancia que tiene mostrarles a los jóvenes lo valioso de preservar cierto patrimonio. Pensaba hace unos días, cuando un poco preparaba esto, me organizaba, en Demetrio de Falero, ¿no?, que se supone que fue en el siglo IV a.C. quien inventó el oficio del bibliotecario. Se supone que Ptolomeo I designó a alguien, buscó a alguien, muerto Aristóteles ya, muerto su maestro, el maestro de Alejandro, buscó a alguien que se encargara de organizar por primera vez la biblioteca de Jambil. Entonces, en ese contexto, buscó a alguien que haya estudiado en el liceo y lo propuso como organizador y sistematizador por primera vez a cumplir el oficio de bibliotecario. Organizó, compró, ordenó toda esa gran biblioteca. Pensaba que hay un vínculo muy fuerte, un lazo muy importante entre la tarea que nos ocupa a nosotros hoy y esa idea de que no se extinga lo que es valioso, ¿no?, en términos de maestros, en términos de cultura, en términos del trabajo de Urbano y todo lo que venimos a hacer. Este libro, como bien dijo Marta, es la continuidad de un trabajo que empezó en el 2006 acerca de los maestros normales en San Luis. Nosotros nos ocupamos básicamente de estudiar, de investigar cómo se formaron todos los maestros de la provincia mientras duró el normalismo, es decir, desde fin del siglo XIX hasta 1969, que el gobierno de la nación decidió culminar con esa etapa formativa tan importante, la más importante de la historia de nuestro país. En 1969 termina el normalismo y pasan otras etapas, se suponen más modernas y mejores. Mejores no fueron, más modernas quizás. Entonces, en esa tarea titánica, nuestro gran eje de investigación fue básicamente entrevistar a los maestros normales. Y empezamos por los que se habían recibido en la década del 30, después de la década del 40, la década del 50, que estuvimos tomando entrevistas, yendo casa por casa, agarrando la guía telefónica y llamando
a ver a quienes seguían con vida y quienes tenían básicamente deseos de dar testimonio acerca de cómo se habían formado. En ese camino hicimos casi 80, 90 entrevistas a un montón de docentes de la Escuela de San Francisco del Monte de Oro, de la Escuela de la Pascual Pringles, ¿sí? Ahora mixta, y de la Normal de Niños. Hicimos menos de la ciudad de Villa Mercedes, algo que nos queda pendiente para el próximo libro, que ya está pensado el cuarto de esta saga. Y en eso entrevistamos a mucha gente. Hoy, cuando yo lo escuchaba recién hablar de la gente que salió de San Luis, si todo el tiempo se escucha esto de San Luis, semillero de maestros. San Luis fue verdaderamente el semillero de maestros. Por ejemplo, acá uno de los personajes más que se recibió antes en este libro es Enrique Agustín Solares. Solares, que después fue presidente de los martilleros públicos, él apenas recibido, con 18 años, yo les cuento ahora a los chicos, 18 años, un maestro, ingresaba recién a la etapa de inserción laboral. Con 18 años uno ya tenía la posibilidad de trabajar. Algo que, por ejemplo, no otorgaban los colegios nacionales, que formaban básicamente lo que eran las profesiones liberales, abogado, médico y demás. Acá, en este libro, la entrevista de Hugo Furcade, Hugo nos cuenta acá que la docencia, el magisterio, era la aspiración legítima de la gente pobre. En su casa de mamá maestra, de hermanos maestros, nadie le preguntó si quería ser maestro. La docencia en San Luis era la aspiración legítima de la gente pobre. Aquel que no podía esperar otros 4 años después de los 18 para poder trabajar, ingresaba en la docencia. Y la abrazaba ya desde el primer grado. Uno en la escuela normal sabía en primer grado que se iba a formar como maestro. Entonces ya le corregían la postura, le corregían la escritura, le corregían la forma de agarrar el libro, se iba formando en ese circuito único que tenía la escuela normal. En primer grado, de lo que era el departamento de aplicación, ya había futuros maestros. ¿Sí? Entonces sabía cuál era el circuito. En este libro, el primer capítulo, justamente de Enrique Solares, él, egresado, le ofrecen estudiar en una universidad y le pagaban 40 pesos de beca. La beca no le alcanzaba para mucho y él decide, ante la oportunidad, irse a ser maestro. Le ofrecen el sur y le ofrecen el norte. A Enrique no le gustaba el frío, entonces decidió ir a Formosa. Así que pasó ahí, hizo una pericia en mula, parte en barco, y fue uno de los primeros docentes de acá de San Luis que trabajó con comunidades originarias. La experiencia de Enrique, cuando llega y salen todos sus alumnos de comunidades originarias, ahí cuando habla un poco de las bichucas, parte en tren, parte en barco, parte en mula. Enrique llega a Formosa y empieza a trabajar en Tucumancito, ¿sí? Con parte de estudiantes que eran de comunidades originarias, macacos, que básicamente cuando llegaba el momento del año los subían a los famosos trenes, los trenes de indios, y los llevaban a trabajar los ingenios, o sea que se quedaba sin alumnos. No tenían nombres, básicamente él tenía que ir poniéndoles nombres, porque los nombres iban cambiando de acuerdo a la época del tiempo. Bueno, imagínense eso, ¿no? 18 años, recién recibido, primera experiencia en comunidades originarias. Acá, este libro básicamente cuenta 13 historias de maestros normales. Hemos hecho una selección un poco azarosa porque pensamos que todas las historias merecen ser contadas. Hay historias de gente que se dedicó, como el caso de Furcade, de la cultura, gran profesor, gran historiador, como el caso de Enrique, docente, después director. Acá también está un capítulo dedicado a Pochito Mercado, también integrante, presidente del Consejo Provincial de Educación, que habitó acá en esta casa, en este lugar. Pochito fue inspector, Pochito fue visitador, Pocho fue cantante, fue coreuta para el Banco de la Provincia. Pero digo, este libro lo que tiene, me parece a mí interesante, los anteriores son libros más teóricos, más libros de academia, siempre digo eso. Este tiene testimonios, historias de vida, relatos, narraciones, historias de recreos. ¿Cómo eran los recreos en la escuela normal? ¿Qué cosas pasaban? ¿A qué jugaban? ¿Qué cosas hacían? Yo veo a mis alumnos hoy de 17, 18, 16 años y pienso lo que cuentan en este libro
Y ahí un poco ve la diferencia generacional, ¿no? Les cuento algo que siempre me causa mucha gracia. En el primer capítulo, Enrique Solares dice que tenían un amigo que tocaba muy bien la flauta, ¿sí? Entonces, para entretenerse, no tenía muchas cosas para hacer. Nielsen era el director de la escuela, era muy estricto, entonces llevaban la flauta y cada tanto, en algunos espacios, tocaban la flauta. Bueno, el caso que justo pasa Nielsen y lo ve, creo que era a Fermín Lucero tocando la flauta y le pregunta, ¿y ese instrumento con qué tiene que ver? No, dice, el instrumento, Pillo, el alumno, dice, es porque tengo que dar un tema hoy en la práctica. Yo les cuento la práctica. El estudiante de primer año del magisterio ya se le asignaba un tema, primero un día, después una semana, después un mes, a cargo de grado. Eso es único de la escuela normal, ese circuito formativo. Uno, en primer año, iba con el maestro propio del departamento de aplicación y le daban un tema y se hacía cargo un día, después una semana, después un mes. Así iban practicando hasta en el último año la práctica de la enseñanza que estaba todo el tiempo al frente de grado. Bueno, entonces el alumno dice, no, es porque tengo que dar un tema. Nielsen va a ver el libro de tema, a ver cuál era el tema que tenía que dar este tipo con una flauta. Se fija y era la fabricación del aceite. Así que vuelve Nielsen y le dice, ¿cómo es esto que vos necesitas tocar la flauta para hablar de la fabricación del aceite? Bueno, de esto está hecho el libro, de historias, de testimonios. Pochito Mercado, por ejemplo, se vino a los 11 años de Santa Rosa del Molar a vivir en pensión en San Luis. Muchos de nuestros testimoniantes, muchos de los maestros que están en parte de nuestro trabajo, en los libros, vivieron en San Luis en la década del 40, en la década del 50, en pensión. Chicos de 8, de 9 y de 10 años. Los papás los depositaban en una casa y de ahí en adelante los chicos iban a la escuela, sí, pero quedaban a cargo de la familia que los cuidaba en San Luis. Un montón de esas historias. Uno no se puede imaginar hoy un chico en la década del 40 en una casa de pensión. Pocho, por ejemplo, estuvo en varias pensiones. Y él siempre nos cuenta, yo con Pocho tuve un vínculo muy especial, porque Pocho es una persona muy entrañable, una persona muy, muy querida acá en San Luis. Él cuenta, Pocho, de que en realidad él se iba cambiando de acuerdo a si le gustaba más o menos la comida que iban dando en la casa de la pensión. Entonces, en un momento, él, ya llegando a la culminación de su carrera como docente para poder empezar a trabajar, se da cuenta que en la casa de los Pérez tenían criadero de pollo y comían siempre ravioles con pollo. Entonces Pocho se cambia la casa para ver si puede comer. De eso está hecho este libro, de historias, de anécdotas, son etapas de formación. Dentro de esto hay testimonio de mujeres como Mimi Carreño, que también trabajó en comunidades originarias, que fue enfermera. Gente que una vez, siendo docente, siguió con la carrera universitaria, se formó en el instituto profesorado acá, como el caso de Furcade. Algunas mujeres que después de salir de la normal de niñas, fueron ginecólogas, tuvieron algo muy difícil para una mujer en la década del 40, en la década del 50. ¿Sí? Este libro un poco habla de eso, de esos testimonios, de esta gente que fue poblando la Argentina de docentes. Yo les cuento algo muy simple. Cuando presentamos este libro en la feria del libro de Merlo, al lado nuestro había alguien que nos escuchaba muy atentamente. Uno va viendo un poco el público, es docente, entonces parte del cerebro se dedica a la locución, a hablar, a pensar lo que diciendo. David lo sabe también, y la otra parte va fichando quién tiene. Yo veo cara de alumnos, quién se aburre, quién se cansa y demás. En este caso veíamos a alguien muy contento al lado nuestro, no sabíamos quién era. Y era un pampeano, poeta también, que venía a agradecernos, una vez presentado el libro, la labor que hicieron los maestros de San Luis en la Pampa. ¿Sí? Digo, nosotros, los maestros sanluiseños, desde 1870 en adelante, fueron poblando cada uno de los rincones donde había una escuela en el país. En todas las condiciones de adversidad, en todas las condiciones insalubres, recién ahí, bueno, el tema del Chagas, hoy debería estar vinculado al RT, por ejemplo. Solares cuenta, él veía de noche, cada vez que bajaba la persiana del toldo donde daba clase, que de noche servía para su cama, veía una procesión de bichucas que subían, ¿no?
¿no? Él trabajó con la quinina, porque la mayoría de sus estudiantes tenían paludismo. No tenía idea él qué era eso, tuvo que investigar. Tuvo que esperar que el Consejo Nacional de Educación, esa era una escuela nacional, la 5 de Tucumancito, le mandase las pastillas de quinina para tratar el paludismo. Aprender él, 18 años, no sabía que era, no es una zona esta de San Luis, el paludismo. ¿Sí? Acá también está un testimonio de alguien muy conocido por nosotros, fue el doctor Julio César Niño. El doctor Julio César Niño también habló, le hicimos varias entrevistas, falleció muy repentinamente, no dejando un gran vacío, abogado, director también de la Escuela Normal de Niñas, docente de la Universidad Católica de Cuyo. Él cuenta también sus inicios en la docencia. Él siempre quiso ser abogado, pero el medio para llegar a serlo fue la docencia. Él fue docente en Nahuel Mapá. Y él cuenta en este libro qué pasó cuando él llega a Nahuel Mapá y se baja del tren y pregunta dónde está la escuela. Y el que lo espera en la punta del tren, ¿sí? Ahí en el espacio ese tan habitado, le dice, esa es la escuela. Y era un ranchito. Y también cuenta acá Julio César Niño que a la noche lo que era su banco se convertía en cama. Que lo que primero hizo, fíjense el legado, ¿no? Yo recién hablé del método de Falero, el legado, la cultura, aquello que se va pasando de generación en generación. Lo que cuenta, que es conmovedor cuando César Niño ahí, es que lo que primero cargó en su maletín, él ya iba a estudiar abogacía en Córdoba, fue el delantal. Hizo dos cosas, cargó el delantal, no sabía qué población tenía, cuántos niños había en esa escuela de Nahuel Mapá, cargó su delantal y llegó y trató con un fierro viejo, un yunque viejo, de construir una campana, para que los chicos sepan en qué momento la escuela empezaba a funcionar. Digo, de esto, de esos testimonios está hecho este libro. De personas, algunas muy conocidas como Furcade, como el Pocho, como Niño, y de otras menos conocidas. ¿Sí? De Miguel Funes Azar, gran docente, docente rural, docente de práctica, un docente que fue básicamente trabajando en Intiguasi. Trabajó en Intiguasi, le enseñó a hacer pirca a los estudiantes, le enseñó a labrar, porque él era un docente rural. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando un poco la tónica, ¿no? Y yo les decía recién que mi intención era, más allá de hablar del libro, son 13 relatos muy interesantes. Ahora viene la cuarta parte, porque básicamente la idea es rescatar la mayor cantidad de voces posibles. En algún momento habíamos pensado hacer una especie de gran memoria oral de los docentes de San Luis, guardar todas las entrevistas que tomamos. Porque, por ejemplo, Ramón Dominiconi, que era la directora del proyecto, se está jubilando. Omar Samper está ya en otra cosa, Cristina Odero está jubilada. Entonces, antes que se pierda toda la cantidad de entrevistas que se tomaron, hacer una especie de gran nube donde todos puedan acceder a las entrevistas, donde escuchen los relatos, como los recreo. ¿Qué cosas hacían los adolescentes en San Luis? Ahora que los veo ellos más chicos, ¿no? Esto de girar al revés de las agujas del reloj buscando novio en la plaza. Y luego las líneas para un lado, los varones en el sentido contrario, para encontrarse y mirarse. El uso del matiné, ¿qué pasó con el cine en San Luis? Casi cine diario en la década del 60, en la década del 70. ¿Sí? Lo cultural, todas estas cosas creo que merecen ser rescatadas. No solo por ahí la memoria de los notables, sino también los otros testimonios. Los testimonios docentes que fueron, no sé, desplegando su actividad en los pueblos. Eso es muy valioso, ¿no? Porque en el caso de la Escuela de San Francisco, esa escuela fue de adaptación regional rural. Esa escuela pobló prácticamente un porcentaje altísimo de escuelas del país dedicadas a la ruralidad, ¿sí? Con conocimientos más vinculados a la fauna, a la flora, a hacer cuestiones más cotidianas, a trabajar con la ganadería, digo, más allá de los conocimientos generales teóricos para la enseñanza, tenían elementos particulares en su formación. Eso lo hacía la adaptación regional rural. Después se cerraron, ¿no?
había una crítica también del gobierno y demás. Pero esas memorias merecen ser rescatadas, ¿no? Hay muchos testimonios muy valiosos. Bueno, yo decía que había como dos partes en esta locución. La primera era hablar un poco del libro, yo los invito a leer el libro, está editado recién por la editorial de la universidad, está gratis en PDF, subido en la página de la NEU, una editorial universitaria, así que lo pueden leer. Hay otros dos libros anteriores y ahora viene el cuarto con otros testimonios. Versión papel se compra, este vale 15.000 pesos, creo que es un precio que es correcto. Me pueden preguntar a mí, o está guardado en la facultad, creo que nos editaron 40 y hemos donado a casi todas las instituciones y todavía quedan ahí disponibles para vender, ¿no? No, lo tenemos nosotros en el box. Cualquiera se comunica conmigo y yo me acerco. Por ahí para instituciones se hace como algún descuento para que circule. Digo, de nuevo voy a lo mismo con la cuestión de la academia y los libros que quedan. Este libro yo peleé bastante con las autoridades universitarias para que salga en papel. ¿Por qué? Cuando lo presentamos la primera vez, la gente fue a ver los relatos de la gente que había fallecido, de su familia. Pienso en la Miri Mercado, una buena escritora. Pienso en los descendientes, también fue la hija de Hugo. Fueron a ver qué había acerca de los testimonios de su familia. Y esa gente no lee en formato PDF. Muchos no saben descargar el PDF. Por eso el valor del papel de nuevo, ¿no? Bueno, por eso peleamos con el ex rector, hoy diputado, del diputado, para que esto se escribiera en papel. Siempre no hay dinero para nada, para estas cosas, y fue una pelea bastante ardua. Nos inscribieron los 3 libros de nuevo, y por eso creemos que está bueno que los libros circulen. El libro que queda, o el trabajo que queda en el paper de la universidad, o que se publica en el congreso para 2 o 3, muere ahí. Mi intención al menos que esto circule en función de mostrar el aporte de los maestros de San Luis al país. Y como decía recién, hay una parte, yo siempre rescato en Urbano, esta cuestión de la elocuencia y la escritura, ¿no? En esto no hay que ser chauvinista, hay escritores locales, historiadores locales que escriben bastante feo. Urbano no es de eso, Urbano escribe muy bien. Y en una parte, todos recordarán este libro, San Luis de Granaderos, él cuenta un poco el acto de patriotismo, ¿sí?, de Tomás Varas, cuando él dice: a pesar de mi excesiva molicie, a pesar de estar enfermo de ahogos y de que soy tutor de 11 hijos, me ofrezco a llevar los 100 granaderos voluntarios a donde el capitán lo demande. En ese arrojo, Urbano escribe lo siguiente: a través del tiempo, el alma los contempla, los admira en su magnífica rotundidad de bronce. Son los camperos y los labradores, los arrieros y los peones de esta tierra, que vivió siempre desde su alba de esperanza y soledad en una alerta de gloria. Vienen de las ondas quebradas, donde el tigre rasga la noche con su áspero bramido, y el refugio con sus ojos sanguinarios. Bajan de los pagos de la calandria y de los molles aromados, donde el agua luminosa, vina de cristal y melodía, despierta por largas antiguas las profundas voces del talud. Están ahí, tallados al filo del viento y a punta de estrellas altas, luminosos de fe, mansos de coraje, humildes en la gloria del sol por la sangre, portan los símbolos de la argentinidad. Y al lento andar de las mulas, son la tierra misma, esta heroica tierra de San Luis, que se viste de azul y blanco por los siglos de los siglos. Que para mí es uno de los pasajes mejor escritos de la historia de San Luis, termina diciendo, Urbano dice, que hay que ponerse de pie cuando se nombra los 100 granaderos, porque en algún momento y en algún lugar el general está tomando el estado en la gloria.
está tomando asistencia en el edificio urbano. Yo quiero hacer una metáfora y pienso en los Bianchi, en los Lucero, en los Fourcade, en toda la gente que desde el normalismo como maestro aportó también, muchos en Mula, muchos en muchos lugares del país aportaron su granito de arena, no con la espada, sino con la pluma. Me parece que es una metáfora válida, que a mí me gustaba para cerrar un poco esto, ¿no? El otro día pensaba que era el modo de poder vincular lo que hacía Urbano y lo que hicieron los maestros de San Luis. Eso es todo. Gracias.